Buenas noches. Un gusto estar nuevamente, iniciar nuevamente un seminario. Ya hemos tenido oportunidad de trabajar anteriormente con el texto de Lacan, La dirección de la cura, anteriormente con la instancia de la letra en Lacan, eh, y gracias también a ustedes por su presencia. Espero que el seminario sea de provecho para todas, para todos, ¿sí? Y en esta oportunidad el tema es su versión del sujeto y grafo del deseo. En este caso, eh, sobre un texto de Lacan, texto que está en los escritos, la edición en español en el volumen 2, su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, texto de 1960, en el cual Lacan, como lo sabemos, concluye la elaboración del grafo del deseo de esta construcción, podría decirse topológica, en su enseñanza, que es conocida como el grafo del deseo, y eh, a partir de ahí hay toda una serie de reflexiones en torno al tema justamente que está propuesto por el título del texto, subversión del sujeto. Y también y se tratará de analizar aquí qué significa esto de la dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En la presentación que yo envié de este seminario, parto de hacer una consideración en torno al verbo subvertir, eh, de donde proviene el sustantivo subversión, ¿no? Según los diccionarios de la lengua, significa trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Sí. Puede decirse, agregamos nosotros, que el psicoanálisis produce una subversión del sujeto en tanto trastorna, altera el modo en que se lo concibe habitualmente. ¿Cómo se lo concibe habitualmente, incluso en términos generales en el campo de la psicología? Como un individuo guiado por una conciencia que gobierna sus pensamientos y su comportamiento. El texto de Lacan, que es de 1960, su versión del sujeto, ya lo mencioné, y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, es uno de los más importantes que él elaboró para dar cuenta de esta subversión. Eh, a partir de la relación estructura-sujeto, porque veremos aquí que Lacan plantea, siguiendo de algún modo a Freud, pero incorporando elementos de lingüística, de antropología estructural, que el sujeto es efecto de una estructura simbólica, la estructura del lenguaje. Sin embargo, la relación sujeto-estructura es un poco más compleja de lo que se podría suponer. A partir del análisis de la relación estructura-sujeto, el autor, Lacan me refiero, ¿no? Precisará la ubicación de este último en la cadena significante como lo que no puede quedar completamente absorbido en ella, algo muy importante aquí en cuanto al concepto de sujeto, como lo entenderíamos en psicoanálisis, independientemente de que hay una determinación, también algo escapa y define a lo, digamos, más específico de la subjetividad. Surgirá así, decimos, la dimensión del deseo y su articulación con los diferentes conceptos en la teoría psicoanalítica, la demanda, el otro con minúsculas y otro con mayúsculas, el yo y la imagen, el ideal del yo, el goce y el otro en falta. ¿Sí? Para tratar este conjunto de articulaciones, Lacan va a elaborar el grafo del deseo, construcción de carácter topológico que permitirá situar el sujeto
en la teoría y proporcionar una reflexión fundamental para la clínica psicoanalítica. Bueno, de hecho, en el grafo encontramos prácticamente el conjunto de conceptos psicoanalíticos. Sí. Entonces, constituye uno de los hitos esenciales de todo el trabajo de Lacan, del que incluso se derivarán elaboraciones posteriores. Es decir, después de 1960, restan alrededor de 20 años de trabajo por parte de Lacan y continua elaboración y reelaboración, pero este es un punto clave para pensar en lo que él va a desarrollar posteriormente. El seminario tendrá como punto de referencia, como este texto básico de Lacan. Hay varios temas que también están planteados en esta presentación. La praxis psicoanalítica y el sujeto del inconsciente, el descentramiento del sujeto, también inconsciente, estructura y sujeto, saber, verdad y conocimiento. Después, varios clases, pues diríamos, que se van a ocupar del grafo del deseo, comenzando por lo que Lacan llama la célula elemental, el grafo 2 que implica el sujeto y el otro, así como en el desarrollo de Lacan, en la que retoma la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana y la muerte en el orden simbólico. Posteriormente, el grafo 3, siguiendo con la construcción de este elemento, el grafo, donde el tema es la demanda y la pregunta por el deseo del otro. También el grafo 4, que es el grafo completo, como se llama acá, lo pueden observar ahí en el texto. Finalmente, fantasma, neurosis y perversión, el goce y la castración, las reflexiones que Lacan contiene en este texto. Bueno, tendremos 10 sesiones en este seminario. Lo que resta de este año, octubre, noviembre y parte de diciembre, van a ser los miércoles cada 15 días, a partir de hoy. Y nos quedarán 4 sesiones más que se van a hacer, en este caso semanalmente, en enero, después del periodo vacacional, ¿verdad? A partir, me parece, según la propuesta del miércoles, será en este caso 8 de enero. Los miércoles 8, 15, 22 y 29 de enero. Ya prácticamente, como se dice, está a la vuelta de la esquina. Esto. Eh, 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 entonces, bien, para comenzar, hay que recordar que la primera teoría del sujeto y el deseo de Lacan estaba apoyada en lo que se llama la dialéctica del reconocimiento. Es decir, mm, a partir de toda la concepción hegeliana, eh, particularmente presente en la dialéctica y el amo y el esclavo, que fue muy trabajada en los años 30 en París por el filósofo de origen ruso Alexander Koyev, a cuyos seminarios Lacan asistía regularmente y todo indica que fue un maestro que influyó de modo importante, al menos en cierta etapa de la elaboración de Lacan. El deseo tenía que ver con este reconocimiento del otro. Y ahí es donde se suscitaba esa lucha a muerte de puro prestigio que describe Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo, donde las conciencias, él planteaba como una especie de mito del origen, en este caso, ¿verdad? Una conciencia
le imponía a la otra el reconocimiento sin estar dispuesta a la vez a otorgarlo, de modo que tal que se entablaba una lucha a muerte en la cual una de las conciencias, entonces por miedo a la muerte, eh, se doblegaba y aceptaba reconocer a la otra sin ser reconocida a la vez, ¿no? Ahora bien, bueno, el problema es que, bueno, eh, antes recordar, ¿verdad? Que aquel o aquella conciencia que no tuvo miedo a la muerte, ¿verdad? Y obtuvo el reconocimiento de la otra, se constituirá como el amo, en tanto que quien, por miedo a la muerte, eh, se dio por vencida y aceptó someterse al amo, entonces será el esclavo quien aceptará trabajar para el amo y someterse a su poder. Más adelante Lacan retoma, y lo vamos a comentar en esta parte posterior del texto, esta cuestión, ¿sí? Pero de todo esto Lacan elaboró un concepto de deseo como deseo de reconocimiento, ¿no? Que lo llevó a elaborar aquel aforismo que afirma que el deseo del hombre es el deseo del otro. En esto del deseo del otro se puede entender de diferentes maneras a partir de la ambigüedad que tiene la expresión. Es el deseo del otro, diríamos, en tanto que el otro es el objeto de su deseo, pero también es el deseo del otro en la medida en que deseo lo que desea el otro, ¿verdad? Eh, y Lacan, en ese sentido, retoma ciertas ideas del deseo que ya están presentes desde Platón, podríamos decir. El objeto de deseo es el objeto de deseo del otro. De algún modo, Freud también hizo alusión a esto. Ustedes recordarán en ciertos textos como el de la más generalizada degradación de la vida erótica, cuando plantea, ¿verdad?, que lo determinante para la elección de objeto, él sostiene en el hombre, es esa condición del tercero perjudicado, ¿no? Es decir, que haya otro que también pueda desear al objeto, a la mujer, en este caso, para que el objeto tenga valor para el deseo. Es decir, esa es una segunda manera de entender el deseo como deseo del otro y también, y ahí está la cuestión del reconocimiento, eh, el deseo es deseo de ser reconocido por el otro, ¿sí? Eh, Más que de un objeto en especial, es del deseo del otro. Eh, Esto, entonces, por ejemplo, está presente en esa dialéctica del amo y el esclavo y es una idea fundamental allí de Lacan. Eh, pues sabemos que algo de todo esto opera en los lazos intersubjetivos, pero Lacan en este texto marca una cierta ruptura con esa concepción que si bien no queda invalidada, se subordinaría a lo que va a plantear a partir de aquí. Sí. De todos modos, Lacan en el texto convoca la fenomenología de Hegel, pero antes de eso, vemos que al comienzo del texto habla de la estructura. Él dice que una estructura es constituyente de la praxis llamada psicoanálisis. Em, ¿De qué estructura se trata? Sobre esto va a regresar un poco más adelante, diríamos, la estructura del lenguaje, esencialmente, ahí donde el sujeto se constituye, ¿no? Bueno, eh, y en
en este mismo momento, digamos, del texto, es cuando va a hacer la referencia a Hegel